Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hacer un video en el cual vamos a ver las 7 diferencias entre una Biblia de estudio católica, que en este caso es la Biblia de estudio Didache, con los comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica, con el texto oficial de la Conferencia Episcopal Española, con la Biblia protestante, Biblia de estudio MacArthur, que utiliza la versión de la Biblia Reina Valera 1960 y publicada por Editorial Nelson, en este caso. Y está publicada por la editorial BAC, es decir, la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con las 7 diferencias entre ambas Biblias. Diferencia número 1. Recordemos, hermanos, que las Biblias católicas de estudio no dicen Biblia de estudio. Es lo primero que tenemos que tener presente. Y en cambio, las Biblias protestantes sí lo dicen, son más explícitas. Entonces, por ejemplo, esta es la Biblia de estudio MacArthur. Biblia de estudio MacArthur, y lo dice claramente en su portada. Y la Biblia, en este caso católica, y esta es una excelente Biblia de estudio, la Biblia Didache, no dice Biblia de estudio. Entonces así usted lo puede identificar fácilmente, porque si dice Biblia de estudio es protestante, no es católica. Bien, segunda diferencia, las Biblias católicas tienen la aprobación de la Iglesia, bien, y puede ser de dos formas. Una con el nil obstant imprimatur, o también por la aprobación de una conferencia episcopal de algún país determinado. En este caso, la Biblia Didache, como lo vamos a ver acá, Biblia Didache en su interior, está aprobada por la Conferencia Episcopal Española. Si ustedes se fijan aquí, Conferencia Episcopal Española en España, bien, impreso en España. Y además es publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial que trabaja a la par con la Conferencia Episcopal de España. Bien, en cambio las Biblias protestantes no tienen aquí autorización y son publicadas de acuerdo a la editorial, a una de las distintas editoriales que existen en el mundo protestante. En este caso es publicada por el grupo Nelson. Bien, publicada por el grupo Nelson. Entonces usted no va a encontrar ninguna autorización a ninguna conferencia episcopal porque estas Biblias son protestantes. Bien, después la tercera diferencia que existe entre ambas es que las notas o comentarios de la Biblia católica, aquí tenemos nuestra Biblia católica, están de acuerdo a lo siguiente, a la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a revisar un poquitito. Por ejemplo, acá está el libro del Génesis y aquí aparecen los comentarios. Bien, estos comentarios están de acuerdo a lo que dice el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica y la patrística. Bien, entonces son comentarios que son propios de acuerdo a la interpretación que la Santa Madre Iglesia hace de las Escrituras. Porque recordemos que nosotros como católicos no creemos en
la libre interpretación de la Biblia, ya que es una creencia protestante creada por Martín Lutero en el siglo XVI. Esa no es una creencia católica, la libre interpretación de la Biblia. Acá, en cambio, las Biblias protestantes tienen notas de acuerdo a la teología de su autor o de alguna denominación protestante. Entonces, pueden haber Biblias de estudios que tengan comentarios de alguna denominación en específico que pueden contradecirse con otras. Bien, en este caso, el autor de la Biblia MacArthur es un pastor calvinista llamado John MacArthur. Bien, ahí lo podemos ver, John MacArthur. Entonces, esta obra, los comentarios que tiene en toda la Biblia son de una sola persona. Y en este caso es del pastor calvinista John MacArthur. Bien, quien es norteamericano. Entonces, todos esos comentarios que usted puede ver aquí a pie de página, que son extensos, porque esta Biblia MacArthur se caracteriza por tener comentarios bastante extensos, son del pastor MacArthur, quien pertenece al área del calvinismo. Bien, del calvinismo. Bien, la cuarta diferencia, hermanos, es la siguiente. La imprenta católica, que en este caso publicó la Biblia Didache, es la Biblioteca de Autores Cristianos. La Biblioteca de Autores Cristianos, que como ya lo dije en un inicio, es una excelente editorial española que está de acuerdo a la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia. Bien, esta Biblia Didache está con sana doctrina. En cambio, las Biblias protestantes, en este caso, como ya también lo dije, esta es publicada por Editorial Nelson. Si usted encuentra una Biblia que sea publicada por Editorial Nelson, esa Biblia no es católica. Esa Biblia es de origen protestante, como usted lo puede ver acá. Bien, esa es la cuarta diferencia. La quinta diferencia es que esta Biblia, la Biblia católica, perdón, nuestra Biblia católica, incluye los libros deuterocanónicos. Bien, aquí podemos ver los mapas que están atrás, pero no es el tema que nos aborda acá. Y aquí podemos ver que el canon católico incluye los libros deuterocanónicos. Aquí podemos ver algunos como Tobías, Judith, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico. ¿Se fijan? Entonces las Biblias católicas en el Antiguo Testamento tienen los libros deuterocanónicos o libros del segundo canon. Bien, si nosotros revisamos el índice de una Biblia protestante, nosotros no vamos a encontrar estos libros deuterocanónicos, ya que los hermanos separados no los aceptan. Bien, acá podemos ver el contenido, podemos buscar los libros aquí y usted se va a dar cuenta de que no están los libros de Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, etc. Esos libros no están en el canon que utilizan los hermanos separados. Y recordemos que la Biblia Reina Valera 1960 no los posee. Bien, esa sería entonces la quinta diferencia. La sexta diferencia relacionada con este mismo tema es que nuestra Biblia católica tiene un canon de 73 libros en total. Bien, tiene 73 libros en total. Y acá tenemos en el índice general los libros del Antiguo Testamento, como usted lo puede ver acá. Libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí tenemos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, en total son 73 libros. En este caso, en el Antiguo Testamento son 46 libros. Y en el caso del Nuevo Testamento son 27 libros. Porque lo que lo diferencia son los 7 libros deuterocanónicos que los protestantes no aceptan. En cambio, en el canon protestante, ellos tienen 66 libros, como usted lo puede ver acá. En total son 66 libros que tienen en total, son 39 en el Antiguo Testamento
Y en el Nuevo Testamento son 27, al igual que la Biblia católica. Donde no coincidimos es en el Antiguo Testamento, porque recordemos que nuestros hermanos separados se basan en el canon palestinense y nosotros los católicos nos basamos en el canon alejandrino, que es mucho más antiguo que el canon palestinense. Bien, hermanos, esa sería la sexta diferencia. Como séptima diferencia vamos a ver la diferencia de interpretación de algunos textos bíblicos. En este caso vamos a ver en este video, hermanos, los principales textos del libro de Mateo. Y vamos a comenzar con la Biblia de Estudio MacArthur para ver cómo interpreta algunos textos claves del catolicismo la Biblia MacArthur. Bien, entonces vamos a buscar, recordemos que esta Biblia MacArthur utiliza la versión Reina Valera 1960. Bien, entonces vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y vamos a ver cómo lo traduce esta Biblia. Bien, Mateo capítulo 6, versículo 7. Entonces aquí tenemos el capítulo 6, como usted lo puede ver aquí, y vamos a ver el versículo 7. Entonces dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces la Biblia Reina Valera 1960, en esta Biblia de Estudio MacArthur, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces, si usted se fija en cuanto a este texto, hermanos, habla de vanas repeticiones, que es una crítica explícita en contra del catolicismo. ¿Y por qué razón lo menciono, hermanos? Porque ellos dicen que como nosotros los católicos rezamos, hacemos vanas repeticiones para dirigirnos a Dios y estamos actuando al igual que los gentiles. Y vamos a ver cómo lo interpreta MacArthur acá en el texto. Entonces, si usted se fija, dice así en el 6.7, vanas repeticiones. Dice, voy a acercarle un poco más: las oraciones no deben ser simples frases recitadas, ni nuestras palabras irreflexivamente repetidas, como si fueran dichas de manera automática. Pero esta no es una prohibición contra la importunidad. Bien, entonces aquí dice que las oraciones no deben ser simples frases recitadas, ni nuestras palabras irreflexivamente repetidas, como si fueran dichas de manera automática. Entonces, ¿por qué razón lo dicen? Porque nosotros los católicos repetimos nuestros rezos, por ejemplo, el Padre Nuestro, Dios te salve María, el credo, hacemos repeticiones de algunos rezos, pero eso no estaba prohibido, amados hermanos, porque recordemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él cantaba los salmos, y los salmos son textos que ellos aprendían de memoria y los cantaban, entonces eso no estaba prohibido. Acá era una crítica en contra de los de los judíos, principalmente los fariseos, porque esta crítica está dentro de un contexto. Entonces la crítica era que ellos hablaban mucho, y eso es la traducción correcta, es hablar mucho, no van a repeticiones, hablaban mucho y creían que por mientras más hablaban a Dios, Dios más iba a escuchar sus oraciones. Entonces el texto no habla de vanas repeticiones, sino de hablar mucho, palabrería. Vamos a ver cómo lo interpreta y cómo lo traduce la Biblia Didache, que utiliza la traducción de la Conferencia Episcopal Española. Entonces vamos a buscar aquí en Mateo capítulo 6 versículo 7 para ver cómo realiza la traducción el texto y al mismo tiempo la explicación. Entonces aquí estamos en Mateo, buscamos 6, 7. Aquí está el 7, hermanos. Aquí. Entonces dice: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Entonces, hermanos, lo repito, dice: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué dice la explicación del 6.7. Dice: la oración más sencilla es invocar el nombre de Jesús,
repetir su nombre o cualquier oración vocal con un corazón humilde y puro no es amontonar palabras huecas. Entonces aquí dice, hermanos, que hay que hacerlo con corazón, pero dice y advierte, sin embargo, la repetición de palabras sin atención y piedad amorosa es de poco valor. Entonces, la oración más sencilla es invocar el nombre de Jesús, repetir su nombre o cualquier oración vocal con un corazón humilde y puro, no es amontonar palabras huecas. Entonces notemos que, como dice el texto en el 7, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles. Esa es la traducción correcta. No usar muchas palabras o palabrería, y nos habla de vanas repeticiones. Bien, ahora vamos a leer de la Biblia MacArthur, la Biblia protestante MacArthur, que es lo que nos dice aquí en Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. Capítulo 12, versículos del 46 al 50, que habla acerca de los hermanos de Jesús. Entonces dice así, mire, vamos a hacer la lectura. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a ver cómo lo interpreta aquí MacArthur. Bien, entonces dice así, 12:46. Jesús tuvo efectivamente hermanos, medio hermanos. Mateo los conecta explícitamente con María, indicando que ellos no eran primos o hijos de José de un matrimonio previo, como imaginaron algunos de los padres de la iglesia. Ellos son mencionados en todos los evangelios. Y ahí aparecen los evangelios. Mateo y Marcos dan nombres de 4 de los hermanos de Jesús y mencionan que también tuvo hermanas. Bien. Y después dice del 12, del 48 al 49. Jesús no estaba repudiando a su familia terrenal. En cambio, estaba enfatizando la supremacía y eternidad de las relaciones espirituales. Después de todo, incluso su propia familia lo necesitaba como Salvador. Y después dice, 12:50, hace la voluntad de mi Padre. No se trata de salvación por obras. Hacer la voluntad de Dios es evidencia de la salvación por gracia. Entonces aquí está la interpretación que hace John MacArthur, que dice que Jesús efectivamente tuvo hermanos carnales y que María tuvo más hijos. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia y la explicación de la Biblia Didache. Bien, entonces en la Biblia Didache, en la Biblia católica Didache, en Mateo capítulo 12, de los versículos del 46 al 50. 12 entonces, del 46 al 50. Que dice aquí, la familia de Jesús. Dice, todavía estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el comentario dice así. Presten atención, hermanos. Dice, la familia verdadera de Cristo son sus discípulos, aquellos que aceptan sus enseñanzas y las ponen en práctica. Los hermanos de Cristo eran parientes más o menos cercanos y no hermanos de sangre. Las lenguas hebrea y aramea empleaban a menudo la misma palabra para referirse a los primos o a las personas que componen un mismo linaje. En el 12:50 dice, Cristo explicó la razón última de la maternidad divina de María. Ella es la esclava
obediente a la palabra de Dios, que engendra para el mundo la palabra encarnada de Dios. Explica los secretos del reino de los cielos a sus elegidos en privado. Dios quiere que todos los hombres se salven, y por eso Cristo habla a toda la multitud, pero habla con el lenguaje sapiensal de las parábolas, que exige del oyente un ejercicio de inteligencia, que es una llamada a la libertad humana, para que despierte. Hay quien no tendrá oídos para oír, hay quien no aceptará la mediación de los elegidos de los discípulos de la iglesia, a la que se le ha confiado el depósito. El hecho de no aceptar la mediación, de no querer oír, hace que el pecador se endurezca más en el pecado. Entonces, esa es la explicación que nos da la Biblia Didache, que explica claramente que nuestro Señor Jesucristo sí tuvo personas cercanas a Él, pero que no eran sus hermanos, sino que eran sus primos, ya que en el lenguaje hebreo y arameo se utilizan de la misma forma. Aparte, si lo voy a mostrar en un video posterior, se puede mostrar claramente por la Biblia de que estos supuestos hermanos de Jesús que dicen los hermanos separados tienen el nombre de su mamá y de su papá, demostrando claramente que no eran hermanos carnales de Jesús, sino que eran parientes cercanos, ¿bien? Y de esa misma forma lo traían los padres de la iglesia, ¿bien? Ahora vamos a hacer lectura de Mateo 16, 18, el famoso texto de Mateo 16, 18, que es en donde se habla de la fundación de nuestra iglesia encargada en la barca de San Pedro. Entonces aquí estamos en Mateo 16, como usted lo puede ver aquí, en la Biblia, en la famosa Biblia MacArthur. Y aquí tenemos el texto y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos habla de roca, y vamos que hice el comentario del 16-18. La palabra para Pedro, Petros, significa roca pequeña. Jesús usó aquí un juego de palabras con Petra, la cual significa piedra de fundación, puesto que el Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es tanto la piedra de fundación como la cabeza de la iglesia. Es un error pensar que alguno de los apóstoles pudiera cumplir una función fundacional en la iglesia, ya que el rol de primacía es reservado únicamente para Cristo y no a Pedro. Las palabras de Jesús aquí son mejor interpretadas como un simple juego de palabras en la que una verdad fundacional viene de la boca de uno que es llamado roca pequeña. Pero lo mismo explica la figura del lenguaje en su primera epístola. La iglesia está formada por piedras vivas, quienes al igual que Pedro confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo mismo es la piedra del ángulo. Iglesia. El Evangelio de Mateo es el único donde mencionado este término. Cristo le llama mi iglesia, enfatizando que Él es su único arquitecto, constructor, dueño y señor. La palabra griega para iglesia significa llamados fuera, mientras que Dios estuvo reuniendo desde el principio de la historia redentora los que habrían de ser redimidos por gracia. La única iglesia que Él prometió construir comenzó en el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, con el cual el Señor bautizó a los creyentes pertenecientes a su cuerpo, es decir, su iglesia. Las puertas del Hades. El Hades es el lugar de castigo para los espíritus de los incrédulos ya muertos. Se llega aquí a través de la muerte. Por lo tanto, esta es una frase judía para referirse a la muerte. Incluso la muerte, la última arma de Satanás, no tiene poder para detener a la iglesia. La sangre de los mártires ha avivado, de hecho, el crecimiento de la iglesia en tamaño y poder espiritual. Entonces, esta es la interpretación que hace John MacArthur acerca de este texto, en donde señala que Cristo no fundó la iglesia sobre San Pedro y no se le dejó a ninguno de sus apóstoles. Bien, vamos a ver cómo lo interpreta nuestra amada iglesia. Bien, en la Biblia Didache. Entonces vamos a ver aquí el 16-18 que dice así: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver aquí en el 16:18. Dice, Cristo cambió el nombre de Simón por Pedro, piedra, y designó a este como la piedra sobre la que edificaría su iglesia. El nombre de Simón Pedro serviría como punto visible de unidad y sería pastor de los apóstoles y de la iglesia entera. Esta llamada especial a Pedro es el origen del ministerio petrino, el oficio papal, que continúa en el obispo de Roma en una línea interrumpida hasta nuestros días. La autoridad del obispo en su diócesis está representada por su sede. Entonces aquí tenemos la explicación de que aquí hubo un cambio de nombre. El nombre primigenio de San Pedro era, aquí está hablando del nombre de Pedro, ¿cierto? De Simón, el nombre original es Simón, y Jesús se lo cambió a Pedro. Entonces, aquí hay un cambio de nombre fundamental, hermanos, tal como Dios hizo otros cambios de nombre, por ejemplo, de Abraham a Abraham, padre de muchedumbres, ¿cierto? También habló de Jacob, se lo cambió a Israel, también es un nombre de cambio importante. Aquí también hubo un cambio importante de nombre de Simón a Pedro, ya que en Pedro se funda la iglesia de Cristo, ¿cierto? Se funda la iglesia de Cristo. Y desde Pedro hasta el Papa Francisco han habido 266 pastores que deben cuidar el rebaño de la iglesia para mantener la unidad, que es fundamental, hermanos, para no seguir en divisiones y en fragmentaciones. Bien, entonces excelente la explicación de la Biblia Didache. Ahora vamos a ver el versículo siguiente, que es Mateo 16:19. Entonces en Mateo 16:19 dice así. Ahí, en la Biblia protestante, explicada por John MacArthur, y dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, hablando a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a ver cómo lo interpreta aquí MacArthur. Dice así, la llave del reino de los cielos. Esto representa autoridad. Aquí Cristo da a Pedro y por extensión a todos los creyentes autoridad para declarar lo que será sujetado y desatado en los cielos. Esto reafirma la promesa de Juan 20:23, donde Cristo da a sus discípulos autoridad para perdonar o retener los pecados de las personas. Todo esto debe ser entendido en el contexto del capítulo 18, 15 y 17, donde Cristo da instrucciones específicas para tratar con el pecado dentro de la iglesia. Todo esto significa que todo el cuerpo debidamente constituido de creyentes, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no. La autoridad de la iglesia no está en determinar estas cosas, sino en declarar el juicio divino basado en los principios de la palabra de Dios. Cuando ellos, los creyentes, hacen este tipo de juicios basándose en la palabra de Dios, pueden estar seguros de que Dios está de acuerdo también. En otras palabras, cualquier cosa que ellos sujeten o desaten en la tierra, también sujeto y desatado en los cielos. Cuando la iglesia dice a las personas impenitentes que es atada en sus pecados, la iglesia dice lo que Dios dice sobre esta persona. Cuando la iglesia reconoce que una persona arrepentida ha sido desatada en sus pecados, Dios está de acuerdo. Entonces, esa es la interpretación que hace John MacArthur acerca de este texto. Vamos a ver cómo lo interpreta la Biblia Didache. Bien, entonces dice, estas llaves representan la autoridad otorgada a Pedro para regir la iglesia, e incluyendo tanto el poder de absolver pecados como el de llevar a cabo pronunciamientos doctrinales y disciplinares. Por lo tanto, Pedro y sus sucesores, los obispos de Roma, son el signo de la unidad de la iglesia entera. La iglesia ha interpretado siempre que esta autoridad se ha entregado a los sucesores de Pedro, los papas. Esta garantía de la verdad se vio reforzada con el dogma de la infalibilidad papal en materia de fe y de moral, formalmente definido en el Concilio Vaticano I en el año 1870. Hermanos, cuando hablamos de un dogma de fe en la Iglesia Católica, por ejemplo acá
La infalibilidad del Papa se adoptó en el Concilio Vaticano I en 1870. No quiere decir que se inventó en ese año, hermanos, sino que se aprobó oficialmente y que ha sido practicado desde los tiempos de la iglesia primitiva. Entonces, no caer en esa confusión, hermanos. Bien, como quinto texto vamos a leer Mateo 26, 26. Bien, vamos a leer Mateo 26, versículo 26, para ver cómo se interpreta en la Biblia MacArthur. Bien, Mateo 26, 26. Entonces dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces vamos a buscar qué es lo que dice la explicación de Mateo 26, 26. Para MacArthur es esto: de esta forma Jesús transformó la última Pascua en la primera cena del Señor. Jesús es el motivo principal en ambas ceremonias, siendo representado simbólicamente mediante el Cordero Pascual en el primer caso y mediante los elementos en el servicio de la comunión. Su declaración, esto es mi cuerpo, no pudo haber sido entendida por sus discípulos presentes aquella noche en el sentido más literal. Entonces aquí MacArthur niega rotundamente la transustanciación de que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Bien, entonces vamos a buscar aquí en Mateo 26, 26 cómo lo interpreta la Biblia Didache. Bien, Mateo entonces 26, 26 dice así. Está aquí el 26. Vamos a buscar. Entonces dice aquí: mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, vamos a dar vuelta acá, lo partió y lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice la explicación que está aquí. Bien, entonces dice: Cristo había pronunciado con anterioridad 2 veces esta bendición que acompaña la partición del pan, en la multiplicación de los panes con anterioridad. La multiplicación de los panes y los peces. Con ello había prefigurado la institución de la Eucaristía. Eucaristía, recuerda que significa acción de gracias. Cristo es el Cordero de Dios inmaculado y sin pecado que daría su vida sacrificándose por los pecados del mundo. Cristo también instituyó el sacramento del orden sagrado a través de sus palabras y acciones en la última cena y de su mandamiento de continuar esta celebración. Las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, son inequívocas. Esta ha sido la enseñanza constante de la Iglesia. El sacrificio de nuestro Señor en la cruz se hace presente continuamente por medio del sacrificio eucarístico. Cuando el obispo o sacerdote obedece el mandato de Cristo y utiliza sus mismas palabras en la consagración, hace a Cristo real y sustancialmente presente en el altar a través de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, en la Sagrada Comunión se recibe a Cristo verdaderamente y plenamente, y así los fieles se alimentan. Mire qué hermoso lo que está diciendo. Se alimentan espiritualmente. La transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo en el momento de la consagración se conoce como transustanciación, y la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía se denomina presencia real. Qué hermoso texto, hermanos. Cuando asistimos a misa y participamos de la Sagrada Eucaristía, estamos comiendo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él así lo enseñó y así lo practicamos los cristianos desde los tiempos primitivos, desde que Jesús hizo la primera Eucaristía. Bien, hermanos, ahora vamos a ver el texto de Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 en la Biblia MacArthur, que está acá. Y dice así, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer aquí el 28, 19 que dice: por tanto,
Es decir, con base a su autoridad, los discípulos fueron enviados a ser discípulos a todas las naciones. El alcance aplastante de su comisión es consumado con su ilimitada autoridad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula es una fuerte afirmación de la Trinidad. Bien, en eso coincidimos con los hermanos separados. Entonces, Mateo 28, 19, en la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, dice así, acá en el 19. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el comentario. La iglesia es misionera por naturaleza, ya que fue Cristo quien envió a sus apóstoles a ir por el mundo, proclamando el Evangelio al decirles, haced discípulos a todos los pueblos. Llamamos a la iglesia católica, universal, porque Cristo a través de la iglesia busca la salvación de todos los pueblos. La gracia y la redención llega a las personas a través de los sacramentos de la iglesia, comenzando por el bautismo. Cristo está con nosotros de muchas maneras, pero especialmente a través de los sacramentos de la iglesia. También está presente la doctrina de la iglesia que Él protege de todo error. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esta fórmula trinitaria que nos dejó Cristo constituye el inicio de toda oración cristiana, incluyendo la oración litúrgica de la iglesia. La solemnidad de la Santísima Trinidad, a menudo llamada Domingo de la Trinidad, se celebra el domingo después de Pentecostés. Entonces, qué hermosa interpretación de la Biblia Didache. Bien. Y por último, vamos a leer el texto de Lucas 1:28, para no ser tan extenso este video. Lucas 1, versículo 28. Vamos a ver cómo lo traduce MacArthur. Bien, Lucas 1:28, que dice así, en la traducción Reina Valera 1960. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces vamos a ver cómo lo traduce o cómo lo explica MacArthur, cómo lo interpreta. Dice, literalmente llena de gracia, un término empleado con referencia a todos los creyentes en Efesios 1:6, donde se traduce aceptos. Esto presenta a María como receptora y no dispensadora de la gracia divina. Entonces aquí podemos ver la interpretación de MacArthur con relación a este texto. Bien, y vamos a ver cómo lo interpreta la Iglesia Católica. Bien, entonces en Lucas 1:28. Lucas 1:28. Que lo traduce así esta Biblia. Entonces dice aquí, dice, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Esta es palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Entonces vamos a ver aquí el 1:28, cómo lo interpreta esta Biblia. Dice, llena de gracia. El griego quejaritomene indica que María ha estado y sigue estando llena de la gracia de Dios, que es una condición más apropiada para ser la madre de Dios. Quejaritomene también nos lleva a la doctrina de la Inmaculada Concepción, que sostiene que María fue concebida en plenitud de gracia, sin la mancha del pecado original, a través de la redención de su Hijo. Reconocido durante largo tiempo en la tradición católica, este dogma lo proclamó infaliblemente el Papa Pío IX en Infabilis Deus. Bien, entonces aquí está el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue creída por siempre por la Iglesia cristiana, pero que se estableció recién como dogma por el Papa Pío IX. Bien, entonces hermanos, con este texto de Lucas 1:28 terminamos el video que nos habla de las 7 diferencias entre la Biblia protestante MacArthur, ¿cierto?, publicada por la editorial Nelson, que utiliza la versión Reina Valera de la Biblia,
con la Biblia Católica, que es la Biblia de Estudio Didache, con los comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica, que utiliza el texto de la Conferencia Episcopal Española y que es publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que así muchas más personas puedan conocer el maravilloso legado de las diversas traducciones que existen en nuestra Santa Iglesia Católica. Ve y comparte este canal a muchas personas para que puedan conocer la palabra de Dios y de esta forma tú también vas a estar evangelizando. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos. Acércate a la palabra de Dios. Ora con todo corazón al Señor para que te dé sabiduría y también para que puedas entender mediante las explicaciones y comentarios y no caer en el error y no caer en el sectarismo que representa las diversas Biblias que hemos visto del mundo de nuestros hermanos separados. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao y que Dios te bendiga.